A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Seguimos construyendo la ciudad cívica y ahora es momento de hacer balance y ciertos anuncios relacionados con lo que ha sido los últimos capítulos de la constitución de esto que intenta ser una matriz de opinión, guía y orientación respecto de la situación de Quito, de la situación de la ciudad. Evidentemente estamos bajo la conclusión ya totalmente clara y específica de que la ciudad está viviendo una situación crítica y que las principales causas tienen que ver con la ausencia de un modelo de gestión que hoy ha llevado incluso a concluir que podríamos estar frente a la presencia de un estado de negligencia. La segunda, el tema relacionado con una ausencia de liderazgo que hoy se denota de manera mucho más clara en la crisis política que atraviesa en este momento el Consejo Metropolitano, total y completamente erosionado, incluso por la reconformación de fuerzas políticas al exterior en el ámbito nacional, y que en estos últimos días incluso han sido parte también de un proceso bastante similar al que nosotros estaremos presentando y al que me referiré más adelante, relacionado con el petitorio de remoción del alcalde de Quito al interior de las discusiones en el Consejo Metropolitano. Esa ausencia de gobernabilidad es clarísima y evidente frente a las posibilidades concretas de lo que han sido también los procesos de fiscalización. Estas tres conclusiones, estos tres elementos, denotan con toda claridad entonces el estado de crisis que está viviendo la ciudad y que más allá de los datos de prensa o los análisis de escritorio, lo vivimos con toda claridad citadina y cotidianamente en la provisión de servicios públicos, en la línea del manejo de la convivencia que dejó de ser armónica en el espacio público y que por supuesto ha golpeado de manera muy clara y contundente las condiciones de vida de quienes vivimos en Quito. En ese orden de ideas hay un anuncio importante este día sábado 27 a las 3 de la tarde en la Federación de Ligas Barriales de Quito, ubicada en la avenida Gran Colombia frente a la Maternidad Isidro Ayora. Organizaciones de trabajadores, de estudiantes universitarios, activistas, organizaciones de sociedad civil, nos hemos comprometido desde hace alrededor de 8 meses en la organización de un evento denominado El Encuentro por la Dignidad de Quito, que inmiscuido en la coyuntura del tema de la consulta popular, ha incluso ya generado las invitaciones formales a autoridades de gobierno para especificarles 3 temas concretísimos. El primero, la relación de la constitución de un Frente Nacional para la Gobernabilidad que atienda a partir del 5 de febrero una agenda urgente relacionada con los temas nacionales con implicación territorial. Y en ello un papel absolutamente preponderante y protagónico, el tema del empleo, que en la ciudad de Quito hay cifras de mayor preocupación cuando el año 2017, las cifras oficiales me refiero, definen que el crecimiento del porcentaje de personas en la desocupación alcanza ya el 9,71%, lo cual hace aún más preocupante si se le suma al tema del subempleo y la subocupación, redondeando en una cifra de que cada 7 de 10 personas económicamente activas no tiene en la ciudad en este momento un empleo formal. Y eso, como hemos indicado, tiene una implicación también en la lógica de la gestión eficiente del suelo, dado que efectivamente las personas que habitan la ciudad ocupan de manera inadecuada también los espacios de la misma para buscar procurarse el sustento para ellos y para sus familias, no existiendo por supuesto para el tema una capacidad de mitigación, de control y respuesta por parte del municipio de Quito. Efectivamente, entonces, este elemento de la ausencia y la crisis social de empleo que vive el Ecuador de manera sistémica
y con una implicancia de carácter territorial será uno de los elementos fundamentales en esta agenda urgente que, como parte del Frente Nacional para la Gobernabilidad, estaremos presentando este día sábado a las autoridades de gobierno en este evento. El segundo elemento fundamental será relacionado justamente con mostrar de alguna manera un estado de denuncia y de protesta por parte de quienes asistamos a este encuentro relacionado con el estado de cosas en la ciudad. Y por eso estaremos incluso ya anunciando y presentando cada uno de los contenidos y acertos de nuestro pedido formal de remoción a través de una denuncia que será presentada al Consejo Metropolitano y a la autoridad competente, en este caso quien presidiría la comisión de mesa al interior del municipio, el día miércoles 14 de febrero. Y que evidentemente recoge 45 meses de interpelación cívica a la actual administración, sobre todo focalizada en la persona del alcalde metropolitano de Quito, y de lo cual contiene 37 casos que están especificados con toda claridad, motivarían los causales de la remoción, de la destitución por parte del Consejo Metropolitano, de la autoridad ejecutiva de la ciudad, relacionado principalmente con los elementos de despilfarro de recursos públicos, el haber desatendido normas expresas tanto del orden nacional como de la legislación local, entre ellos lo relacionado con el acceso a información pública y por lo tanto los derechos de participación y los derechos civiles de quienes vivimos en la ciudad de Quito. Y por supuesto el tema de las violaciones relacionadas con la legislación de participación ciudadana, sobre todo en el tema de los presupuestos de Quito. Este será entonces un segundo elemento que será anunciado este día sábado 27 de enero en la sede de la Federación de Ligas Barriales de Quito, como menciono, a partir de las 3 de la tarde. Y el tercero, una formulación de que efectivamente en el mismo formato de este encuentro semanal a través de Telesucesos y su señal, tiene que ver con la posibilidad de este salto de calidad. ¿Qué hacer con la ciudad en la línea de establecer acuerdos, consensos, para que desde la ciudadanía encontrar los caminos que permitan mitigar la actual situación y proyectar un estado de cosas diferente a partir de febrero del año 2019 en el proceso electoral, pero sobre todo desde la constitución de lo que será el nuevo cuerpo colegiado del municipio en mayo de ese año. En ese orden de ideas, el orden protagónico lo tendrá el proyecto internacional Ciudad Cívica, que da sustento a este espacio y que además, como ustedes conocen, refleja un modelo de gestión eficiente y una fórmula real de participación social en la toma de decisiones, por lo cual cuenta con el aval de dos organismos internacionales, organizaciones internacionales, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y el proyecto euro-latinoamericano de cooperación entre ciudades denominado Proyecto ALAS. Estos los tres elementos constitutivos principales de lo que será este encuentro este día sábado, a quien extendiéndoles nuevamente la más cordial de las invitaciones para que justamente desde la ciudadanía podamos hacer un acto protagónico, de actoría firme y contundente relacionada con el estado de protesta y denuncia frente a la situación, pero también que empecemos a denotar la articulación entre nosotros para lograr ese gran consenso por Quito. Y en esto señalar que desde la línea editorial de este programa queremos hacer una exhortación firme, clarísima, que tendría incluso la connotación de exigencia al Consejo Metropolitano de Quito respecto de la necesidad de la derogatoria de la ordenanza que dio lugar al incremento de los impuestos prediales de manera antitécnica, ilegal y de carácter ilegítima. Tomando en cuenta que dentro del proceso de investigación que nosotros hemos venido adelantando, relacionado con la violación del artículo 241 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, que establece que los presupuestos de la ciudad y de cualquier gobierno autónomo descentralizado deben ser sometidos en primer lugar al inicio de su trámite al máximo órgano de participación ciudadana. En el caso de Quito responden a la ordenanza 102 relacionada con la Asamblea de Quito, conformada por organizaciones barriales, organizaciones empresariales, etcétera, a quienes se les debió haber presentado el proyecto del presupuesto para el año 2018 y la consideración del plan de obras que justificarían el tema de la generación y la implicación de esos recursos. El tema del incremento relacionado
con el impuesto predial tiene una directa implicación con el presupuesto y por lo tanto debió haber sido consultado y provocado una resolución de la Asamblea en el orden de su aprobación. Por lo tanto, una vez más y de manera reincidente en los últimos 4 años, se ha violado el artículo 241 y por lo tanto esto también constituye un nuevo causal, una nueva lógica de agravante en el causal de remoción que nosotros hemos venido fundamentando desde abril del año 2015 y que por supuesto constituye una línea de sustentación y fundamentación para una resolución del Consejo Metropolitano de Quito respecto de la destitución, de la remoción del alcalde metropolitano. Por lo tanto, al haberse infringido norma expresa, es deber del Consejo Metropolitano de Quito proceder a la derogatoria de esa ordenanza, buscar que evidentemente hay una lógica de principio de certeza técnica respecto de lo que significarían esos 42 a 80 millones de dólares implicados como recaudación para impacto en el presupuesto, tomando en cuenta que en esta misma mesa se puso en evidencia por parte del arquitecto Fernando Carrión la precariedad que estaríamos afrontando durante este año y los subsiguientes, pero sobre todo en el 2018, respecto del presupuesto para inversión de la ciudad, que no alcanzaría más allá del 15% del presupuesto aprobado por el Ministerio de la Ley, ni siquiera por el Consejo Metropolitano, sino por haberse vencido el plazo para la posibilidad de pronunciamiento de este órgano, relacionado con los recursos que tienen que ver con la obra pública y la provisión de servicios, teniendo en cuenta que hay un 35% tradicional y sobre todo que ha venido estableciéndose durante los últimos años para el tema del gasto corriente, es decir, de los sueldos, de las remuneraciones de quienes son servidores municipales. Pero adicionalmente porque está comprometido algo más del 50% del presupuesto para honrar las deudas del que se ha denominado el principal proyecto de la ciudad, el tema del Metro de Quito. Aprovechar estos últimos minutos en esta lógica editorial y de anuncios para definir con toda claridad de manera pedagógica lo que en este momento la ciudad está viviendo en relación al pedido que ya hicieron algunas organizaciones sociales respecto del proceso de la remoción. Como hemos explicado, esos están especificados con toda claridad en el órgano legal correspondiente, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, y definen con toda claridad cuáles son los causales, los motivos por los cuales 2/3 partes, es decir, 14 de 21 concejales, podrían provocar el tema de la separación del cargo del alcalde metropolitano. Estos tienen que ver principalmente con los temas de despilfarro de recursos, como he señalado, el irse contra norma expresa y el haber violado la legislación de participación ciudadana. En el caso particular nuestro, la denuncia que será formalizada el día miércoles 14 de febrero ante el órgano competente del Consejo Metropolitano de Quito establece 37 casos, cuya principalización está el tema de haber violado, como he señalado, el artículo 241 del COTAD respecto de la aprobación de los presupuestos desde el 2015 hasta el año 2018. Pero adicionalmente está también el tema de violaciones expresas respecto de los principales contratos de obra pública en la ciudad. El tema del artículo 57 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que define que previo a cualquier tipo de contratación, el órgano competente del sector público debe demostrar la sustentación del proyecto a nivel técnico y además la sustentación y sostenibilidad a nivel económico. Esto no ha ocurrido con claridad y eficiencia y sobre todo en el cumplimiento del principio de seguridad jurídica para las partes y sobre todo en el margen de la rentabilidad social en la renegociación del proyecto de Metro de Quito, en el proyecto Quito Cables Línea Norte, en el proyecto de la denominada Solución Guayasamín, entre otros, y que establece con toda claridad entonces una vulnerabilidad en el principio de legalidad que llevaría directamente al causal de incumplimiento por parte del alcalde metropolitano, quien preside los directorios, entre otros, del EMOP, relacionados con el tema de la suscripción de manera ilegal de estos contratos. De estos, evidentemente, hay una sustentación de casos que llegan a 37, que fundamentan nuestra investigación durante 45 meses relacionadas con las irregularidades y la vulneración de los principios de legalidad, de certeza técnica y de legitimidad por parte del alcalde metropolitano. De notar en esto un caso que es lacerante respecto del despilfarro de recursos relacionado con lo que fue
la desinversión entre 40 y 50 millones de dólares para sostener una tarifa de transporte público, cuando el tema de 9 de cada 10 opiniones de los usuarios han señalado que la calidad del servicio sigue siendo precaria. Y hoy incluso se tendría una pretensión, no comprobada por ahora, de que el incremento de los impuestos prediales que se han producido para el año 2018 tendrían una búsqueda de significar nuevamente una sustentación de denominada subvención o compensación a los transportistas para que durante el 2018, año incluso de carácter preelectoral, no se produzca el incremento de la tarifa del transporte público. Despilfarros que además tienen que ver también con la falta de entrega a tiempo, como corresponde, de varias obras en la ciudad, entre ellas el intercambiador de Carapungo, entre ellas el propio intercambiador relacionado con el tema de la Granados, que no ha constituido una solución concreta al tema de la movilidad en términos de tráfico, en términos de la posibilidad de desfogue de ciertas vías, sobre todo en las horas pico, tal como se había ofrecido, pero que esa falta de entrega en los tiempos establecidos en los contratos ha provocado incluso lucros de carácter cesante para la ciudad, en donde se define con toda claridad el hecho de despilfarro de recursos, causal y motivación establecida en el artículo 333 del COTAD, y que podrían motivar el tema de la remoción del alcalde de Quito. Si señalamos casos adelantados relacionados con estos proyectos, que hoy deberían incluso estar concretados en una fase casi decisiva, como el caso de Quito Cables, no solamente de la línea norte, sino del sistema que se habló y con gran parafernalia se anunció en mayo del año 2015 en el sector de la Argelia, en donde se provocaron estudios previos que no han marcado una línea de sustentación clara, evidente, y que por supuesto hay un dispendio de recursos alrededor de ello. Lo propio con el tema de la solución vial Guayasamín, y qué decir del proyecto en el antiguo aeropuerto de Quito, que en abril del año 2016 debió haber entregado no solamente la obra de la estación del metro, que en este momento ya tiene cierto nivel de operatividad, sino sobre todo el centro de convenciones, dicho proyecto en el cual incluso cuando la concesionaria del actual aeropuerto y del anterior dejó una cifra de 15 millones de dólares legatarias para ese proyecto, que hasta el día de hoy no ha sido clarificado, en un comodato que deja varias dudas y que ha sido reformado sobre la base de incluso de fecha posterior al cumplimiento de la entrega del centro de convenciones y las 4 obras que, empezando por la remediación de los actuales terrenos, debieron ya concretar el proyecto bicentenario. Esto hacen parte de los 37 casos que, como organización de sociedad civil, plegando incluso en una lógica de procuración común de varios denunciantes de varios sectores de la ciudad, entre ellos los trabajadores, estudiantes universitarios, que motivarán en su carácter también de denunciantes la posibilidad de que sea sustentado en un proceso que hoy la ciudad empieza a conocer de manera más clara sobre lo que ha sido el proceso de denuncia por parte de las organizaciones, sobre todo del sector de esta ingesta, de esta línea de impronta, mejor, de lo relacionado con el tema de la ordenanza que prohibía el tema de espectáculos en donde haya maltrato a animales, lo relacionado con el tema antitaurino. Ese ejercicio ha podido demostrarle a la ciudad lo que significa de manera clara un proceso de remoción, a diferencia de lo que es la revocatoria del mandato. Ha habido una denuncia, esta tiene que pasar por un proceso de calificación, dicho de lo cual, a partir de eso, la comisión de mesa encargada y presidida en este caso por el vicealcalde de la ciudad, sustenta un informe que deberá ser conocido finalmente por el Pleno del Consejo Metropolitano, si es que evidentemente puede instalarse con el quórum necesario, en donde está la mayor de las responsabilidades de los 21 concejales, para que, definiendo una posición de examen sobre ese informe, se decida el tema de separar o no del cargo, con la necesidad de 14 votos que representan las 2/3 partes del Consejo Metropolitano. Los anuncios entonces en esta línea editorial marcan con toda claridad una segunda fase de lo que es la construcción cívica a través de este espacio de la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. La relación directa de procesos concluyentes de la interpelación cívica de estos 45 meses de sustentación e investigación sobre la actual alcaldía metropolitana, que tendrá una lógica material concreta en la presentación de la denuncia el miércoles 14 de febrero.
Lo segundo, relacionado con la posibilidad de que a partir de este encuentro ciudadano de este sábado 27 en la Federación de Ligas Barriales de Quito, podamos construir entre todas las personas y organizaciones y personalidades de la ciudad el proyecto de ciudad que se ha perdido desde hace una década y que sobre todo nos permita, sobre la línea de colaboración, establecer durante el 2018 la capacidad de mitigación de los efectos de la crisis que estamos viviendo en la ciudad y proyectar una línea de exigencia para quienes postularán a las elecciones del 2019 para que se comprometan en una lógica de recomposición, de reconstitución, de rescate de la ciudad, empezando por la recuperación de la dignidad y el sentido de pertenencia y convivencia armónica. Y un tercer elemento constitutivo relacionado con toda claridad de la exigencia que reiteramos al Consejo Metropolitano de Quito de la inmediata derogatoria por el haber violado el principio de legalidad, certezas técnicas y de legitimidad de la ordenanza que ha incrementado de manera absolutamente, incluso con carácter hasta de falta de sintonía con la actual situación económica de las familias en Quito, el tema del impuesto predial, teniendo obviamente la necesidad y la obligatoriedad de encontrar una línea de sustentación respecto de esos 42 a 80 millones que constan en un presupuesto que entró de manera poco clara en términos de sustentación por el Ministerio de la Ley aprobado y que desde el 1 de enero sustenta en este momento la línea de financiación del mantenimiento del municipio de Quito, de sus obras, del gasto corriente y sobre todo de la obra del metro. En esa línea la exigencia es clara, específica y perentoria respecto de la derogatoria de esa ordenanza y la necesidad de una sustentación de una manera mucho más transparente en el ejercicio de lo que eso quepa en el actual municipio de Quito, de lo que representa en este momento cualquier tipo de incremento relacionado con la parte impositiva de la ciudad. 3 elementos de balance. 3 elementos que definen con toda claridad un hecho conclusorio de esta primera parte de este ejercicio que hemos llevado adelante durante estas semanas en este espacio y que da apertura a un segundo escenario de discusión en donde evidentemente seguimos en la interactividad diaria con todos y cada uno de los estamentos de la ciudad para provocar sobre todo el tema de la concreción de ese consenso por Quito, de ese consenso por la ciudad. Aquí vamos a estar, entonces, semana a semana, construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.